el periodo, y lo tenemos en calendario, chicos. Entonces, de manera pues bastante breve les voy a trasladar esta información. Ustedes inician el día 20 con métodos y técnicas de investigación. Inicia posteriormente el 22, tienen ustedes, ¿verdad? Este es de calendario de recuperación, recuerden, ¿sí? Tienen con fecha 22 filosofía, tienen con fecha 24 historia, jurídico social guatemalteco, y también tienen el 28, tienen, veamos, derecho romano, y el 30 de este mes finalizan ustedes con introducción al derecho. Ya tenemos al doctor en línea, chicos, por favor, cualquier dudita, ahí estamos a la orden por el medio que está autorizado. Ahí estamos, doctor. Listos. El tiempo es suyo, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, le escuchamos, doctor, bien claro, lo vemos claro. Gracias. Perfecto, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de clase programada para el día de hoy. No sin antes pues agradecer a mis estimados colaboradores en relación a la agenda que les han hecho llegar. Sin embargo, pues teníamos específicamente para tratar en la sesión de hoy el segundo elemento positivo del delito que se refiere a la tipicidad. Sin embargo, pues les decía que en la sesión pasada, pues aparte de que pues profundizamos el tema lo más posible y dentro del menor tiempo que nos permitía la clase, todavía nos faltaron un par de puntos que creo que son de superlativa importancia. Así es que, pues, independientemente de la agenda que se les ha hecho llegar para la sesión de hoy, pues vamos a agotar primeramente los dos puntos que teníamos pendientes de la sesión anterior. Esto es todavía con relación al primer elemento positivo del delito que se refería a la acción o conducta humana delictiva. Y específicamente me refiero a los puntos muy importantes que tienen relación con el tiempo y con el lugar de comisión del delito. Es decir, cuándo y dónde se cometió el delito. Tanto el tiempo como el lugar de comisión del delito guardan estrecha relación con esa conducta humana delictiva que el sujeto activo realiza en forma de acción o en forma de omisión, porque realmente muchas veces, por no decir siempre, va a depender de cuándo y dónde se realizaron estas, o sea, dónde y cuándo se realizó la conducta humana para identificar el tiempo y el lugar de la comisión del delito que se investiga. De tal manera, pues, que son dos puntos de superlativa importancia y precisamente uno lo toca el artículo 19 y el otro, pues, lo especifica el artículo 20 del Código Penal. En cuanto al primero, que se refiere a el tiempo de comisión del delito.
La pregunta es, ¿cuándo se cometió el delito? Y según el artículo 19 del Código Penal vigente, claramente establece tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Esto es básico. Por eso les decía, pues, que es de superlativa importancia, pues, para que tengamos claro, pues, en todo lo que es la construcción técnica de la infracción penal, o sea, lo que es toda la teoría del delito, cuál es el tiempo y en qué lugar. De acuerdo entonces al artículo 19 está claro, cualquier delito se va a considerar realizado en el preciso momento en el que se ha ejecutado la acción. En el momento en que se ejecutó la acción, se considera realizado. Y en los delitos de omisión, en el preciso momento en que debió de realizarse la acción omitida. Es decir, eso pues en cuanto al tiempo. En el segundo caso, ¿dónde se cometió el delito? Tal vez valdría la pena hacer una adición más. El delito se realiza en el preciso momento en el que el sujeto activo, consciente y deliberadamente, omitió realizar una conducta, en el caso de la omisión, y en el caso de la acción, en el momento en el que consciente y deliberadamente realizó la acción. Sin embargo, nuestro Código Penal, en el artículo 18, habla de los delitos de comisión por omisión, que también hacíamos referencia en la sesión pasada, y dice: quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Esto es en términos bastante amplios, porque ya vamos a ver cuando advirtamos pues en los otros elementos del delito, cuando veamos la participación en el delito, ese es otro punto de la teoría del delito, que se refiere a la autoría y complicidad, pues vamos a especificar quiénes son considerados autores de la comisión del delito y quiénes son considerados cómplices en la comisión del delito. Sin embargo, el artículo 18 habla de la comisión por omisión cuando estamos hablando precisamente del tiempo y el lugar de comisión del delito. Previamente hablar del tiempo y lugar. Y dice, quien omita impedir el resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como que si lo hubiera producido. Esto bien valdría la pena entonces, pues, subrayarlo. Ahora bien, hoy sí, esto es en cuanto al tiempo de comisión. El otro tema es dónde se comete el delito, dónde se considera cometido el delito. Según el artículo 20 del Código Penal dice, el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió de producirse el resultado y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Si ustedes se dan cuenta, tienen íntima relación con la acción o conducta humana, las dos posibilidades. Es decir, el tiempo y el lugar de comisión del delito. En cuanto al lugar, ¿dónde
el delito se considera realizado. Y el código claramente dice, en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió de producirse el resultado. O sea, hay dos supuestos, dos posibilidades. Se considera como lugar de realizado el delito el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte. Ese es un supuesto. O bien el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. Y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Eso es bien importante. Ahí, en primer lugar, en el lugar donde se realizó la acción en todo o en parte, y si por cualquier razón no pudiera establecerse este lugar, obviamente habría que atender a la segunda posibilidad. Se considera cometido en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. La legislación guatemalteca, a este respecto, tenemos que advertir que hace alusión a lo que la doctrina conoce como teoría mixta. Esta teoría mixta, conocida como teoría del conjunto o de la ubicuidad, ubicación. Según esta teoría, ha de tomarse en cuenta tanto el lugar donde se desarrolla la acción como el lugar donde se produce el resultado. Por eso se llama mixta. Es decir, si no se advierte en principio, no se aclara, el lugar donde se realiza la acción debe tomarse en cuenta el lugar donde se produce el resultado. Y en todo caso, habría que hacer un análisis de ambas posibilidades, porque regularmente, el lugar donde se produce la acción puede ser el lugar donde se produce el resultado. En un homicidio, por ejemplo, Juan dispara a Pedro. Y el disparo efectivamente le mata, le priva de la vida. Ahí hay una coincidencia, en atención a la teoría mixta, del lugar donde se produce la acción, que es el lugar en donde él dispara el momento, y el lugar donde se produce el resultado, porque en ese mismo momento fallece. Y ahí coincide el tiempo y el lugar. Está muy claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Juan dispara a Pedro? Pedro queda gravemente herido y es trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. En la emergencia, pues se le traslada al intensivo por la gravedad de las heridas. Y él muere 15 días después. La pregunta es, en este caso, ¿cuándo se cometió el delito? ¿Y dónde se cometió el delito? Y aquí es donde tiene razón de ser todo el razonamiento técnico jurídico que han de hacer pues los especialistas en derecho penal, en este caso de manera especial fiscales, defensores y especialmente los jueces. Porque vean esto. Es decir, ante una situación, ante un ejemplo como el que estamos planteando, Juan dispara a Pedro, Pedro queda gravemente herido y fallece 15 días después en el intensivo del Hospital Roosevelt. Es decir, si analizamos el artículo 19, el delito se considera realizado en el momento en que se ejecutó la acción. Bueno, ¿qué delito? Aquí no estamos hablando de un disparo de arma de fuego, ni estamos hablando de un delito de lesiones graves. Lo que pasa es que vamos en cuanto terminemos
de conocer toda la teoría del delito y lleguemos a la parte especial del Código Penal, que será el próximo semestre, vamos a advertir que, por ejemplo, el disparo de arma de fuego que se dio acá y las lesiones graves quedan subsumidas. Y ya lo vimos, ¿por qué? Y acabamos de ver lo que en la teoría general de la ley penal, en lo que es el concurso aparente de normas o leyes penales. Cuando una misma acción está contenida en dos o más normas que la regulan aparentemente, cuando se aplica una, desaparece la aplicación de las otras. Vean cómo tiene relación, pues obviamente todos los temas que hemos visto. Y ya ustedes, pues incluso en la resolución de casos, en el momento del examen tendrán que aplicar todo esto. En este caso que estoy planteando, no podemos hablar de un disparo de arma de fuego, ni podemos hablar de lesiones graves. Esto queda subsumido en un asesinato. Y entonces, ¿en qué momento se cometió el asesinato? Si vemos el artículo 16, dice, el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. Ahora, hasta ese momento no puede hablarse de un asesinato. El asesinato se va a considerar hasta que se den todos los elementos de su tipificación. Y eso lo vimos en la sesión pasada. Eso se llama delito consumado. El delito consumado que nosotros explicamos precisamente del artículo 13. Es en el momento en que efectivamente deja de existir el sujeto pasivo. En ese momento se va a consumar, a quedar consumado el delito de asesinato. Ahora, hasta ese momento se va a considerar consumado. Entonces, el lugar, y ahí viene la discusión, el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. Aquí es en el lugar donde se produjo el resultado. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de asesinato si el sujeto pasivo no había muerto. Murió a los 15 días del disparo. Pero puede ser que hubiera muerto hasta los 6 meses del disparo. Y mientras el sujeto pasivo no ha perdido la vida, mientras haya signos vitales, no se puede hablar del delito consumado de asesinato. Entonces vean cómo hay que ir analizando todas estas circunstancias, es decir, a la hora de analizar un caso. Bien, la legislación penal nuestra se refiere, y esto es otra cosa, pero solo me adelanto para no dejar las dos cuestiones ahí volando, en el artículo 21 al error en persona. La doctrina llama error in personae. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta a aquella a quien se proponía ofender o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. Esto, como les digo, lo vamos a estudiar pues, más adelante. Es lo que se llama error in personae, pero a eso se refiere el artículo 21 que no tiene relación con lo que estamos tratando ahorita. El caso fortuito es igual, ya lo habíamos planteado también. Esto es muy general. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones o omisiones lícitas o legales, poniendo en ellas debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Cuando es mero accidente es el caso fortuito. Y esto lo vamos a ver adelante, estos dos normas, cuando veamos la tipicidad. Pero pues solo para que no quedaran volando y que tuvieran en cuenta ustedes el momento en que lo vamos a tratar. Muy bien. Habiendo agotado entonces estos dos temas,
que se referían específicamente al tiempo y al lugar de comisión del delito, hemos, digamos, finalizado en una forma pues rápida, lo más rápido posible, en atención al poco tiempo que tenemos, lo relativo al primer elemento positivo del delito: acción o conducta humana. Ustedes, pues tal y como lo dije desde el principio, quedan pues cordialmente invitados a profundizar en su doctrina, de manera, digamos, mucho más amplia en cada uno de estos temas, que pues, hay mucho que decir. Pero en atención a lo que establece el Código Penal nuestro en relación a esto, creo que podemos agotar el tema acá. Y luego de este primer elemento, acción o conducta humana, como elemento positivo, ya vimos en la sesión pasada el elemento negativo: falta de acción o falta de conducta humana. Luego, esto nos permite pasar a un segundo elemento positivo: la tipicidad. Recuerden ustedes cómo definimos nosotros el delito: una acción o conducta humana típicamente antijurídica. O sea, esa tipicidad va después de la acción o conducta humana. Y entonces llegamos precisamente al segundo elemento: la tipicidad en el delito. Esto es bien interesante porque aquí podemos advertir el avance que tuvo la corriente técnica jurídica de la infracción penal, especialmente la doctrina alemana, en cuanto a la construcción del delito después de las contradicciones que se dieron entre los postulados de las dos más grandes escuelas, la escuela clásica y la escuela positiva. La verdad es que este elemento positivo, denominado tipicidad, se refiere específicamente a lo que en la doctrina muchas veces se le llama el tipo como especie de la infracción penal. De tal manera, pues, que la tipicidad es el elemento positivo característico del delito, y así lo estamos viendo, la tipicidad. Pero el tipo es la especie de la infracción penal. Y aquí tenemos que ir muy despacio para que los pongamos a distinguir. La tipicidad, cuando hablamos de tipicidad como tal, es su elemento positivo. ¿Y el tipo qué es? El tipo es la especie de la infracción penal. Los autores dicen que esta es tipicidad y tipo, es la versión española más generalizada de los términos alemanes Tatbestand y Delictipus Penale. Tatbestand refiriéndose a lo que es la tipicidad, y el Delictipus Penale, que es específicamente el tipo, que los autores italianos dicen han denominado fatisfacie o simplemente fato. En cuanto a la doctrina, no solo española, sino especialmente la latinoamericana, hablo específicamente, por ejemplo, de la doctrina argentina, la doctrina chilena, la doctrina mexicana, hablamos, y la guatemalteca, ¿por qué no decirlo? Pues por supuesto, hablamos de encuadrabilidad o delito tipo. Encuadrabilidad, o sea, cuando hablamos de tipicidad, ¿a qué se refiere la tipicidad? La tipicidad como elemento positivo del delito es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley como delito. Es decir,
si ustedes ven las leyes penales, el Código Penal, por ejemplo, en el artículo 123, que se refiere al homicidio simple, comete homicidio simple quien diere muerte a una persona. Eso dice el artículo 123. Eso se llama tipo. Eso es el tipo. Es la especie de la infracción penal. Es el tipo. Entonces, ¿qué es el tipo? Es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta humana reprochable y punible. En este caso, el tipo dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Eso es tipo. Ahora, si Juan da muerte a Pedro, el juez, ¿qué es lo que hace? El juez lo que hace es tratar de encuadrar la conducta delictiva de Juan al molde abstracto que describió la ley como delito de homicidio al darle muerte a Pedro. Entonces, ahí ven ustedes lo que es la tipicidad y lo que es el tipo. Repito, despacio. La tipicidad, en términos generales, es el elemento positivo del delito. ¿En qué consiste la tipicidad como elemento positivo del delito? La tipicidad como elemento positivo es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley como delito. Y ese molde abstracto que describe la ley como delito es lo que se llama tipo. Si vemos entonces todos los delitos que describe la parte especial del Código Penal, el 123, el homicidio, y vemos lo referente al robo, lo referente al hurto, a la violación, etcétera, eso se llama tipo. ¿Por qué? Porque es una abstracta descripción que hace el legislador, que hizo el legislador, el que creó la ley. Es la abstracta descripción de la conducta humana a un molde abstracto, porque está en abstracto, que la ley considera como delito. Y ahí está. Pero cuando un humano, cuando una persona realiza ese acto, el juez lo que hace es encuadrar la conducta humana al molde abstracto que describe la ley como delito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el juez no encuentra tipo donde encuadrar esa conducta humana? No encuentra tipo. No sé, se me ocurre algo absurdo, pero para que ustedes puedan comprenderlo. Un sujeto es capturado porque vomitó en un templo, en una iglesia, en el momento en que se realizaba una misa, por ejemplo. Se capturó ese león. Y le dice, señor juez, ponemos a su disposición al señor Ronatal, que el día de hoy fue detenido, pues, en la misa de 10 de la mañana, cuando estaba vomitando en la iglesia. El juez mira y dice, bueno, ¿qué delito cometió? Lo primero que ve es si hay tipo. ¿Qué pasa si no hay tipo? No va a encontrar un tipo que diga que vomitar en el templo, por ejemplo, sea delito. Si no hay tipo, no hay encuadrabilidad de la conducta humana, porque no hay dónde encuadrarlo. Y si no hay encuadrabilidad de la conducta humana, no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, aparece el elemento negativo de la tipicidad, que es la falta de tipo, la ausencia de tipo.
Y si hay ausencia de tipo, falta de tipicidad, no hay delito. No hay delito. El juez inmediatamente lo pone en libertad. Pero alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que eso no sea delito? Bueno, no hay un tipo penal que lo contenga. Como les decía, está tipificado el delito de homicidio, quien diere muerte a una persona, pero no está tipificado el delito de suicidio. El sujeto que pretende privarse de la vida él mismo. Es delito matar a otro, pero no matarse a sí mismo. En otras palabras, pues burdas. Entonces, lo que advierte un fiscal para perseguir es que haya un tipo, que la conducta sea delictiva. Y lo que el juez tiene que advertir, obviamente, para instruir un proceso penal es que efectivamente esa conducta sea delictiva. Y para que esa conducta sea delictiva debe haber un tipo penal que la contenga. Si no hay tipo, el juez no puede encuadrar esa conducta humana al molde abstracto que la ley describe como delito, porque no hay. Entonces aparece el elemento negativo, ausencia de tipo. Y si no hay tipo, no hay delito. ¿Cuál es la base legal fundamental de esto? Y ese es uno de los principios fundamentales de la naturaleza jurídica de la tipicidad. Un principio de defensa, un principio de reserva que nosotros conocemos como principio de legalidad. Ahora ya lo entienden. No hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen, ni hay pena si previamente no está establecido en una ley penal del Estado. Entonces vean la importancia de la tipicidad como elemento positivo que conlleva el tipo penal. Ahora bien, ¿cuál es la función entonces de la tipicidad? La función de la tipicidad es una de las, bueno, al igual que todas, por eso les decía en la sesión pasada, no podemos decir qué delito es más, qué elemento positivo es más importante que el otro. Todos son importantes. En este caso, vean la función de la tipicidad. Fundamenta el principio de legalidad. Pero no solo fundamenta el principio de legalidad. Vamos a ver que la tipicidad también fundamenta la antijuricidad del delito. O sea, no podemos hablar, y yo ya estoy hablando de la tercer elemento, que no hemos llegado ahí, ni vamos a llegar hoy. Seguro que no, porque esto es extenso. Pero si analizamos nosotros esa definición que tenemos técnica jurídica del delito, decimos que hay una acción o conducta humana, primer elemento. Típicamente, segundo elemento, antijurídica, tercer elemento, la antijuricidad. Pero para que una conducta humana sea antijurídica, primero tiene que ser típica. Si no es típica, probablemente desde el punto de vista penal no va a ser antijurídica. Aunque legalmente puede haber una conducta que sea típica, pero que no sea antijurídica. Eso sí, porque aparezca una causa de justificación. Esto ya lo vamos a ver más adelante. En todo caso, lo importante es que ustedes adviertan acá que la función
de la tipicidad es una función fundamentadora. Constituye en sí un presupuesto de la legalidad. Fundamenta la actitud del juez para conminar a una persona perdón por la interrupción, pero sigamos adelante después. Muy bien. Entonces, la tipicidad, una función fundamentadora. Luego, la tipicidad tiene una función sistematizadora. ¿Por qué razón? Porque es a través precisamente de la tipicidad en que va a darse la relación entre la parte general y la parte especial del Código Penal. La parte general es la que estamos estudiando ahorita, todo esto, pero la parte especial del Código Penal es la que vamos a estudiar el semestre entrante. ¿Qué es la parte especial? Son los delitos en particular. Entonces, la tipicidad de alguna manera viene a fundamentar la relación que hay entre la parte general y la parte especial del Código Penal. Pero esta función sistematizadora y esa función fundamentadora o fundamental está, creo yo, subsumida y sintetizada en lo que es la función garantizadora. Ahora, esa función garantizadora es lo que hemos repetido desde el primer día de clases. Artículo 1 del Código Penal. ¿A qué se refiere el artículo 1? Ahora ya se les hizo familiar y por eso yo les dije alguna vez, ahorita cuando se los dije hace un mes y medio, 2 meses, dije, ustedes lo podían oír como ni un crimen, no hay apenas sin ley, como muy raro. Ahora ya están familiarizados. Artículo 1 del Código Penal. No hay crimen ni hay pena si previamente no está en la ley penal. Quiere decir que para considerar que una conducta es delictiva y para considerar que puede imponerse una pena, necesariamente tiene que estar en el Código Penal. Principio de legalidad, principio de defensa, principio de reserva. ¿Dónde se sintetiza? En la tipicidad. En la tipicidad. Si no hay tipo, no hay delito. Esa es una de las funciones, entonces, pues de superlativa importancia que tiene el Código Penal. Ahora viene algo muy importante. Cuando hablamos de los tipos penales, insisto, ¿qué es un tipo penal? Es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta reprochable y punible. Ese es el tipo. La tipicidad es el elemento positivo en general, pero el tipo es lo que el legislador en el Congreso dejó plasmado. Comete homicidio quien diere muerte a una persona, se llama tipo. Ahora, ¿qué pasa cuando Juan da muerte a Pedro? Eso se llama encuadrabilidad. Eso se llama tipificar. ¿Qué es? Aparte es tipicidad, elemento, aparte es tipo y aparte es tipificar. Ojo, ¿qué es tipificar? Es la función que realiza el juez. El juez lo que hace es tratar de encuadrar la conducta humana del sujeto activo
al molde abstracto que describe la ley como delito. Esa función del juez es tipificar. El juez lo que hace es tipifica. Si no encuadra, no hay delito. Aunque haya tipo. Hay tipo, pero no encuadra. Ahora, menos si no hay tipo. Si no hay tipo, hay ausencia de tipo. Ningún delito. Ahora, esas clases de tipo, ¿cómo pueden ser? Las clases de tipo que el legislador plasma en la ley penal como delito, dice la doctrina, que básicamente, bueno, hay una serie de clasificaciones, pero me interesa que nosotros manejemos quizás la más importante, la que es básica. Los tipos, ¿cómo pueden ser? Tipos dolosos, tipos culposos y tipos preterintencionales, clases de tipo. Y eso sí es bien importante. ¿Qué es un tipo doloso? Cuando hablamos de tipos dolosos, nos tenemos que remitir a qué es el dolo. Cuando hablamos de tipos culposos, nos tenemos que remitir a qué es la culpa. Y cuando hablamos de tipos preterintencionales, nos tenemos que remitir a qué es la preterintencionalidad. Y eso es muy básico y muy importante para todo el conocimiento de todo el sistema de justicia penal. ¿Qué es un tipo doloso? ¿Qué es el dolo? El dolo es el propósito deliberado de causar un resultado dañoso o poner en peligro un bien jurídico tutelado. El dolo es la mala fe, pues. Es la mala intención. El propósito deliberado de causar un resultado dañoso. El propósito deliberado, la mala fe de poner en peligro un bien jurídicamente tutelado. Ese es el dolo. El sujeto actuó con dolo, con mala fe. Por ejemplo, el homicidio, el asesinato, el robo, son delitos eminentemente dolosos. Dolosos. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan implícita la mala fe. El asesinato, propósito deliberado de causar la muerte del sujeto pasivo. Hay premeditación, hay alevosía, hay impulso de perversidad brutal, hay precio, recompensa, etcétera, etcétera. Todos los elementos del asesinato. Eso implica la mala fe. El homicidio simple se reputa doloso. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Pero con dolo. Ahora, hay delitos, incluso el mismo homicidio, que puede llevar el homicidio. No estoy hablando del asesinato. El asesinato es eminentemente doloso. Pero el homicidio como tal puede ser culposo. Puede ser culposo. ¿Y cuáles son los delitos culposos? Los delitos culposos se dan cuando el sujeto activo, actuando lícitamente, legalmente, lesiona o pone
en peligro el bien jurídico tutelado por imprudencia, por negligencia o por impericia. Entonces, ¿cuál podría ser un homicidio culposo? El que se comete manejando automóvil. La persona que atropella y da muerte a otro. Un accidente de tránsito, pues. Los accidentes de tránsito no son dolosos. Es decir, no se causan con mala fe. ¿Qué pasa en los accidentes de tránsito? El sujeto activo actúa lícitamente, como es manejar, pues. Quien actuando lícitamente, dice la doctrina y la legalidad, causa un resultado dañoso por imprudencia, por impericia o por negligencia. Eso es un delito culposo y eso es una acción culposa. Acción culposa. Entonces vean ustedes, aquí empieza a complicarse, pues obviamente ya todo, hay que profundizar en cada cuestión más. Cuando un sujeto comete un delito, hay que analizar toda esa conducta. ¿Es dolosa o es culposa? Regularmente, no regularmente, generalmente, como debe ser, todos los delitos dolosos son obviamente mucho más graves que los delitos culposos. Porque hay mala fe, porque hay propósito deliberado. Los culposos son menos graves. Un homicidio culposo puede tener 2 años de prisión, 3, 4. Pero un homicidio doloso como el asesinato tiene 50 años de prisión. La diferencia es abismal, pues. ¿Qué es uno y qué es el otro? Insisto, en la acción dolosa hay mala fe, hay propósito deliberado. En la acción culposa no hay mala fe. Lo que hay es imprudencia. Lo que hay es negligencia. Lo que hay es impericia. Ahora, tenemos que saber qué es cada uno de estas clases de elementos. Pero hay un tercero todavía. Una acción preterintencional, un tipo preterintencional. ¿Qué es la preterintencionalidad? Decimos que es una acción preterintencional o que es un tipo preterintencional cuando no se tenía la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo. Pero sí se tenía la intención de causar un daño grave, sí. Sí se tenía la intención de causar un daño grave, pero no tan grave como el que al final se produjo. Es que yo lo que quería era pues darle un golpe en la cara a este sujeto porque me había golpeado a mí. Sí, pero lo mató, pero le dio muerte. Dios mío, yo no tenía la intención de darle muerte, pues. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dan los casos preterintencionales, los tipos preterintencionales? Los casos o los tipos preterintencionales se dan por exceso en el medio empleado y por concausas. ¿Qué es uno y qué es el otro? También ya lo vamos a explicar, pero vean cómo principia ya a complicarse todo acá. Yo les decía
Qué fácil es hablar de delito, como habla toda la gente, como ese es delito. Es difícil técnicamente la construcción del delito. Miren todos los aspectos que hay que conocer y hay que manejar. Los penalistas, ya sean como fiscales, que tienen una enorme responsabilidad de investigar, de perseguir y acusar, los defensores, que tienen la gran responsabilidad de defender, y los jueces, ya no digamos, que tienen la gran responsabilidad de juzgar, todos tienen que conocer todos estos elementos y manejarlos. Entonces nosotros estamos acá frente a la tipicidad y estamos hablando de cómo pueden ser las clases de tipo, partiendo el tipo como la abstracta descripción que hizo el legislador de una conducta reprochable y punible. Entonces decimos que pueden ser dolosos, culposos o preterintencionales. Si hay mala fe, si hay propósito deliberado, es doloso. Si no hay mala fe, si no hay propósito determinado, si no se produjo por negligencia, imprudencia, es culposo, siempre que sea una conducta lícita. Si se tenía la intención de causar un resultado dañoso, pero no tan grave, pero no de tanta gravedad como el que al final se produjo, eso es un tipo preterintencional. Y la ley entonces, vamos a ver cómo va definiendo cada uno de ellos. Y aquí sí, es precisamente donde les decía, es decir, llegamos a analizar el caso fortuito. En el caso fortuito no hay dolo, no hay culpa, ni hay preterintencionalidad. El caso fortuito del artículo 22 es un puro accidente. Ahí no hay responsabilidad penal. Si el sujeto actúa lícitamente, en primer lugar, actúa lícitamente, actúa con toda la prudencia del caso, con toda la pericia, con todo el cuidado, pero aún así se produce el resultado dañoso. Bueno, ¿qué es? Un caso fortuito. Recuerdo y les comentaba en aquella oportunidad un caso bien serio que se dio en nuestro país hace muchos años, donde después de la medianoche, 1, 2 de la mañana, venía un camión de esos que transporta combustible, venía del puerto para acá, para la ciudad de Guatemala. Era la 1, 2 de la mañana y obviamente el piloto se ha de haber pestañado, un pestañazo, se durmió, pero pues dio vuelta el camión. Dio vuelta y se pasó llevando unas casitas bastante sencillas, pues que estaban a la orilla de la carretera. Pero esta gente que estaba durmiendo en estas casas, gente sencilla, humilde, había una señora de 70 y pico, 80 años, que oyó el ruido y ella oyó el ruido y oyó que estaba temblando la tierra y el ruido y que se cayó su casa. La señora lo que dijo fue: Dios mío, terremoto, terremoto, y levantando a sus hijos, terremoto, terremoto. Lo primero que hizo fue ver dónde conseguía un candil, le llamaban, a una lámpara que usan gas, porque obviamente no encendió la luz, y encendió un fósforo para encender su lámpara. En ese momento agarró fuego un montón. Claro, se había derramado todo el combustible
que traía el camión. Pero una cantidad de fallecidos y heridos, porque se quemaron. Y en ese momento la discusión fue fuerte. Bueno, ¿quién es el responsable de todo esto? La señora. Esa señora de 78 años que dijo terremoto, terremoto, y que al ver que no encendía la luz fue a conseguir un candil, pues, para poner luz, y agarró fuego todo. Ella es. Y si ella es, ¿de qué delitos? De todos los que murieron y los que quedaron lesionados. ¿Cómo se llama eso? O el que venía manejando el camión lícitamente y que dio un pestañazo. Miren qué caso. Si quieren se los resuelvo ahorita o se los dejo ya al primer caso de examen, segundo parcial, para que me lo resuelvan ahí. Vean qué difícil. Estos son los casos que llaman la atención, donde hay que poner en juego ya todo el conocimiento de la doctrina y la legislación. Pero vean qué interesantes, pues. O sea, aquí lo que hay que tener claro, cuáles son las conductas, ¿sí? Y qué tipo de conductas son. Qué equivocados están los que dicen que la ingeniería es muy difícil porque se llevan números, pero que el derecho es fácil porque no hay números. Están radicalmente equivocados, con todo el respeto de los estimados amigos ingenieros. El problema es, y otros dicen, no, si cuando hay números es más fácil, 2 más 2 son 4, si son 5, son 3, está equivocado, pero en derecho no es así. Vean el caso que les estoy planteando ahorita. El caso de esta señora. ¿Es un caso fortuito o no? Si es un caso fortuito, ella no tiene ninguna responsabilidad, aunque hayan fallecido 5 o 10 quemados y otros quedaron lesionados. Ahora, si alguien me dice, no, no es caso fortuito porque ella no tuvo la debida diligencia de averiguar primero de qué se trataba, imagínense ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Ella es responsable de qué? De tal manera, pues, que lo que quiero ponerles a ustedes, perdón por el tiempo, es que ustedes empiecen ya a reflexionar que esto es muy apasionante, pero hay que
analizar cada caso. Entonces, hay conductas que son dolosas, mala fe. El asesinato es doloso. Hay conductas que son culposas, no hay mala fe, negligencia, imprudencia, impericia. Y hay conductas que son preterintencionales. Se tenía la intención de causar un daño, pero no tan grave como el que al final se produjo. Y hay otros donde no hay mala fe, no hay culpa, ni hay preterintencionalidad. Esos se llaman casos fortuitos. Esos no se penan. Estas son pues formas, algunas formas de los tipos penales. Bueno, son las 5. Vamos a continuar el próximo día, pues ya explicando detenidamente cada uno de estos elementos, pero pues quería adelantar pues siempre con el objetivo de motivarlos a ustedes y que puedan ustedes ir profundizando en su literatura para que sea más fácil la comprensión. Quedamos hasta acá, estimados compañeros, compañeras. Pasen feliz tarde y nos vemos el próximo día de clase. Que estén Feliz bien. tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, licenciado.